Buenas tardes, compañeros. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, compañeros. ¿Me están escuchando? Compañera Itzel Heréndira Ortega, ¿me está escuchando? Sí, maestro. Bueno, Sí le estoy escuchando, nada más que estoy utilizando la computadora de mi hija, por eso aparece el nombre de ella. ¿quién es? José Luis Ortega Núñez, a sus órdenes, maestro. Ok, muchas gracias. Bueno, es que aquí está el nombre, por eso lo veo, ¿verdad? ¿Nada más está usted? Porque creo que nada más tengo uno aquí ahorita. Creo que sí, yo también nada más visualizo uno. Déjeme ver si me voy a esperar un poquito más, porque creo que son varios, y si empiezo la clase, después me van a decir que la regrese. Déjeme preguntar en la escuela, permítame. Sí, claro que sí, maestro. Estoy pendiente. Bien, pues vamos a presentarnos mientras en lo que a ver se conectan los demás compañeros. ¿A qué se dedica, licenciado? Estuve un rato en la función
pública en el estado de Puebla, Puebla capital. Ah, caray, ¿y qué parte de Puebla? En Puebla capital, Puebla, Puebla. Puebla, Puebla, donde está la ciudad judicial. Es correcto, maestro. Y a mí me ha tocado ir por ahí un poquito. Algunos juicios que me tocó llevar hace ya, pues ya tiene como unos 3 años, 4 años. Que me tocó ir a Puebla, un juicio sucesorio, y pues me llamó la atención que ellos más rápido. Que una sección 1 y 2 se hacen en conjunto, y 3 y 4 es aparte. Y aquí en la Pues, ciudad no. sí, pero aún así nosotros nos quejamos de que es lento. Es lento. Bueno, no Sí. sé, ¿en cuánto tiempo acuerdan? Porque si no me acuerdo. Normalmente entre 15 y 30 días. ¿15 días? Sí, Ah, entonces sí es lento. Sí. sí es lento. Lo que lo hace un poquito rápido es de que si no hay, si las partes están de acuerdo, desde ahí ya lo sacan y se puede ir con el notario. O sea, que estaríamos hablando de 3, 4 meses y ya se pueden pasar con el notario. Ah, ok. Permítame. Sí, maestro. Bien, entonces les decía yo que aquí, por ejemplo, promovemos un lunes y técnicamente, por más tardar, la ley orgánica establece 3 días, que sería el jueves, y el jueves ya sale el auto, ¿verdad? Entonces, en ese inter, pues sí tenemos algunas cuestiones de tiempo, sobre todo, ¿no? En ese ya entra el 3 días. En Guadalajara, por ejemplo, se litiga y ahí también, igual que en Puebla, son 8 días más o menos, lo que tenemos que tener, 8 días. Y aquí en la Ciudad de México pues son 3 días, pero hoy con la pandemia tenemos la novedad de que son 3 días para que acuerden, pero un día se abren y un día no abren. O sea, un día se trabaja todos los días, pero un día es a puerta abierta y otro día es a puerta cerrada. Entonces, si se publica el lunes, por ejemplo, un asunto non, y esta semana le toca el asunto no, pues cambia, ¿no? Sí, buenas tardes. Dile que somos de la facultad también. Pues. Somos aquí de la facultad, Lic. Ok. ¿Quién y quién es? Sus nombres para por lo menos saber quién está, ¿no? Mauricio, Lic, estamos siguiendo el curso. Ah, ok. Y el otro es Víctor, ¿no? Buenas tardes, maestro Víctor Montes de Oca, nuevamente. Ok, maestro Víctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias. Nada más que más tarde tengo clase. Sí, sin problema, maestro. Muchas gracias. Ándale, pues, entonces vamos a iniciar ya el curso, ya tenemos gente aquí, ¿no? Reunida. Vamos a iniciar. El curso técnicamente, compañeros, bienvenidos al curso. Mi nombre es el maestro César Espinosa Bonilla. Yo voy a iniciar este curso con ustedes. Y además tenemos lo que, pues, mi pequeño currículum establece que soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Voy a cumplir 28 años de litigio ininterrumpido. Litigo la materia civil, mercantil, administrativa, familiar, corporativa y un poco de laboral. Me ayudo con mi hija, que es la laboralista. Y llevamos un tiempo litigando en esto de la Ciudad de México. Tengo la licenciatura en Derecho, la especialidad en Juicios Orales, la maestría en Derecho Procesal Civil, la maestría en Pedagogía y tengo unos estudios que todavía no termino de
un doctorado que inicié en otra escuela y que me quedé a la mitad por falta de tiempo, precisamente, a ver si algún día se me ocurre terminarlos, ¿verdad? Pero esto es lo que tenemos. Vámonos al curso. El curso tenemos como punto medular el juicio oral familiar, como todas las cuestiones que hemos llevado aquí en nuestra querida Facultad Judicial de Derecho Tributario, ¿verdad? Uno de los primeros puntos que tenemos que ver aquí son las disposiciones generales. Las disposiciones generales del juicio oral establece primero, como todo juicio, tenemos que tomar los 4 puntos básicos: cuantía, jurisdicción, lo que son materia, ¿verdad? Y estos puntos inician con que la jurisdicción pues es toda la Ciudad de México, algunos juicios que se presentan aquí, y que las partes se someten a la misma jurisdicción. El grado, pues aquí hay varios tipos de procedimiento. Vamos a distinguir el procedimiento oral familiar, proceso escrito, y el procedimiento oral civil de proceso oral. También tenemos las cuantías. Normalmente los juicios de primera instancia son de 705,379.03, de esa cantidad y hacia arriba. Nada más que aquí la excepción en materia familiar establece que los juicios del orden familiar, sobre todo escrito y oral, no hay cuantía. Todos los juicios de materia familiar son indeterminados y por esa cuestión todos los juicios orales y escritos son apelables, algo que en el sistema de oralidad civil o mercantil no existe, igual que en el laboral, no hay recursos, y la excepción a la regla genérica es el juicio oral familiar. Por esa razón, tenemos estas disposiciones generales, que aquí no existe en la razón de la cuantía, ¿verdad? Solo existen esas cuestiones que tengo que analizar, ¿verdad? Bueno, otra cuestión que también nos llama la atención a nosotros, compañeros, es que antes de iniciar un procedimiento tengo que ver si mi procedimiento es materia civil, es materia oral o es materia escrita. ¿Sí? En este caso, el procedimiento tenemos que revisar dentro de las disposiciones generales. El artículo 1019 nos va a dar la pauta del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. El artículo 1019 establece: se tramitarán en este juicio oral en materia familiar, disposiciones generales 1019, se tramitarán en este juicio conforme a las disposiciones de este título las controversias relacionadas con alimentos, guarda y custodia, régimen de convivencias, violencia familiar, nulidad de matrimonio, rectificación o nulidad de los atestados del registro civil, filiación, suspensión o pérdida de la patria potestad, constitución forzosa del patrimonio familiar, cambio de régimen patrimonial controvertido y la interdicción contenciosa, así como los procedimientos de jurisdicción voluntaria, divorcio, pérdida de patria potestad, de menores acogidos por una institución pública, etcétera. Esto nos lo va a dar el artículo 1019. Aquí te tengo que precisar, antes de iniciar con la explicación general, te tengo que precisar que eso establece la ley. Sin embargo, en la práctica, en la realidad es otra. Porque, por ejemplo, los juicios de divorcio nada más son competencia del procedimiento oral, los que son de común acuerdo, es decir, cuando las dos partes promueven. Si tu divorcio es incausado y promueve una de las partes, es procedimiento escrito. Cuando se trata de alimentos, todavía el proceso oral no es competente. Los alimentos se llevan en proceso escrito. De igual manera, la guardia y custodia, y el régimen de convivencias, ¿verdad? También tenemos la nulidad de matrimonio. Esta nulidad de matrimonio también se lleva en proceso escrito. En realidad, ¿qué es lo que llevan actualmente los juzgados de oralidad? El de filiación, que es la investigación de paternidad, la negación de la paternidad, que podría ser unas investigación, otras desconocimiento de paternidad. Todo lo que sea de filiación sí lo llevan ahí. La jurisdicción voluntaria sí se lleva, lo que es
la jurisdicción voluntaria de dependencia económica, sí se lleva en sistema oral. En realidad, todo esto que dice el código de que se lleva en proceso oral, realmente nada más estarán llevando 3 o 4 procedimientos aquí en la Ciudad de México. No sé hasta cuándo el Tribunal Superior de Justicia tenga bien que se amplíe esta cuestión. Por ejemplo, a mí me llama la atención el juicio de rectificación de atestado del registro civil. Eso era un procedimiento que se llevaba anteriormente en proceso escrito y se demandaba al registro civil para actualizarla a una entidad real. Sin embargo, el día de hoy no pasa de esta manera, ¿verdad? No pasa de esta manera. Todavía ellos no han abierto ese procedimiento y por eso estas cuestiones de las disposiciones generales, compañeros. Y otra cuestión, en materia familiar, oral y escrita, sí hay apelación, por eso aquí no hay mucho problema con los recursos. Creo que queda claro la aclaración que se le realiza. De estos tipos de juicios, realmente son poquitos los que llevan el sistema de oralidad. Todo lo demás está en proceso escrito. El 1020 nos va a establecer los principios que rigen este procedimiento. El juicio oral familiar se va a observar especialmente los principios de oralidad, de publicidad, de igualdad, de inmediación, de contradicción, de continuidad, de dirección, de impulso y de preclusión procesal. La oralidad, compañeros, como todo el mundo sabe, en teoría debe ser un procedimiento oral todo. Sin embargo, en la práctica se considera por algunos tratadistas que es un procedimiento mixto. ¿Por qué? Porque este procedimiento mixto, compañeros, se lleva a cabo mediante el escrito de la presentación de la demanda que, como se dice, es un escrito. La contestación de la demanda va por escrito y la vista de excepciones y defensas en la contestación es por escrito. En caso que hubiese reconvención o contrademanda, también se debe presentar por escrito. Al igual, compañeros, que también se debe presentar por escrito la contestación a la reconvención y la vista de excepciones y defensas a la reconvención. Todo esto va por escrito. El mismo código establece que todo lo demás será materia de desahogarlo en las audiencias. Adicionalmente a estos escritos, también hay otros 2 que se presentan por escrito. ¿Cuáles son? El incidente de nulidad por defecto en el emplazamiento y el incidente de falsedad de documento. Estos 2 incidentes son por escrito. Si tú me dices, oiga, el incidente de tachas, ese va por vía oral en la audiencia de juicio, ¿verdad? Entonces, principio de oralidad debe de privilegiarse por parte del juez y de las partes el principio de oralidad, que consiste en que todas las peticiones, después de esas que te acabo de decir, sean de manera oral. Luego tenemos el principio de publicidad. El principio de publicidad, compañeros, se establece que todas las audiencias serán públicas, atendiendo desde luego a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México y la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, también de la Ciudad de México, ya lo establecido en este código y lo que los jueces consideren para su tramitación. Es decir, son públicas todas las audiencias. Hoy con la pandemia se ha restringido el acceso al juzgado, pero solo por la pandemia, no porque la ley lo establece. Tenemos también el principio de igualdad. Este principio de igualdad supone que las partes tienen las mismas oportunidades, derechos y cargas procesales. El juez deberá atender los casos con debida equidad establecidos en la ley y también tiene que privilegiar a los grupos vulnerables. Acuérdense que en materia familiar hay suplencia en todos los planteamientos. Sin embargo, tiene que haber una igualdad, ¿verdad? Vamos a seguir. También, compañeros, tenemos el principio de inmediación. El juez tendrá contacto directo y personal con las partes, pero lo vamos a hacer en las audiencias. Normalmente los jueces del proceso oral
no quieren hablar con los abogados antes de, para que precisamente se cumplan y se salvaguarden estos principios, entre otros el de inmediación. O sea, si puedes hablar con el juez, pero necesita estar presente la otra parte. Por eso es inmediación, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque hay un principio que se llama principio de contradicción. Cada parte va a tener derecho a oponerse y ser escuchado en el juicio. Por tal motivo, el principio de contradicción, siempre que se solicita algo al juez, le va a dar vista a la contraria para que manifieste lo que su derecho corresponde. También hay otro principio donde se le llama que el juez es el principal rector del procedimiento, y en este caso tenemos la dirección procesal por parte del juez. El juez tiene la potestad para conducir el proceso observando los principios del juicio oral y sus formalidades esenciales del procedimiento, compañeros. También las partes tenemos otro principio que se denomina impulso procesal. Hay compañeros que luego esto lo tergiversan, ¿verdad? El impulso procesal piensan que es dar una dádiva para que esto se mueva. No, en realidad no es así. El de impulso procesal quiere decir que todas las partes tienen la facultad de solicitar al juez que las diligencias necesarias que impidan el procedimiento o la paralización del procedimiento, correctamente hablando, se realicen rápido para evitar que se tarden los procedimientos. A eso se le refiere con impulso procesal. Otro principio que el juez va a ocupar en todas las audiencias es el principio de preclusión. El principio de preclusión, compañeros, quiere decir que los derechos de las partes se van a ir extinguiendo o se pierden por el solo transcurso del tiempo o por no ejercitar en el término o en la etapa procesal respectiva algún derecho. Ejemplo, cuando el juez te dice parte actora, algo que desea manifestar. Si tú dices no hay nada que manifestar, va a decir parte demandada, algo que desea usted manifestar. Si no hay nada que manifestar, compañeros, entonces va a aplicarnos con el martillito el principio de preclusión. Y va a decir, precluyen los derechos que las partes pudieron haber ejercitado. Hay dos principios que van de la mano, y así también lo maneja el código, el principio de continuidad y el principio de concentración. ¿En qué significan estos dos principios? El juez debe de buscar en el menor tiempo posible y a través del menor número de actos procesales resolver la controversia planteada. A esto se refiere con el principio de continuidad y concentración. Es decir, las pruebas, por ejemplo, en la audiencia de juicio, acuérdense que este juicio tiene dos etapas de la audiencia de juicio, una ante el secretario judicial y otra ante su señoría. Entonces, en esas dos etapas tiene que privilegiar que se trate de llegar a un arreglo que convenga a las partes. Si no se puede, vamos a tener que continuar con la audiencia y en el desahogo de pruebas, el juez puede manifestar a las partes que se empiecen a desahogar estas pruebas, pero tienen que ser todas las pruebas. No puede decir como en el sistema escrito, desahogo la confesional y las testimoniales las reservo para otra audiencia. Aquí no se puede esto, es una gran diferencia con el procedimiento escrito. Entonces, ¿qué se hace? Que en una sola audiencia se desahoguen todas las pruebas. Y me vas a preguntar, y en caso de que el juez, ¿verdad?, no termine con el desahogo de las pruebas, ¿qué sucede? Bueno, tendrían que ser pruebas que por la naturaleza de su desahogo tendrían que trasladarse a otro lugar, como puede ser la inspección judicial, o como alguna prueba confesional o testimonial fuera del lugar de la residencia del juzgado que se tenga que realizar por exhorto. En estos casos, pues te va a pedir que de la manera más rápida te va a conceder un término. Igual y te puede conceder el término extraordinario para desahogarla en un juzgado diverso. Pero, ¿qué sucede si están preparadas o están, admitidas todas las pruebas y no están debidamente preparadas todas las pruebas? El juez no se va a detener para que se preparen. Lo que va a hacer el juez es entonces decretar de oficio, ¿sí?,
decretar de oficio la deserción de las pruebas por falta de preparación e interés jurídico. Eso es lo que va a proceder en el caso de que no estén las pruebas debidamente preparadas, ¿verdad? Otra cuestión que es importante mencionar en los juicios del orden familiar es que si tu cliente, tu representado, no sabe hablar español o es una persona que tiene una incapacidad física, en el caso concreto los sordomudos, se lo tiene que avisar al juez para que el juez pueda preverle un traductor, ¿verdad? O de alguna comunidad indígena en el mismo sentido, se le da un perito que hable ese dialecto y va a designar peritos auxiliares e intérpretes para este compañero. Si tú no lo anuncias, te puede multar a ti. Eso es lo que establece la ley. ¿En qué artículo establece la obligación de tener que nombrar intérpretes? En el artículo 1021 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad de México. El 1022 establece, compañeros, lo que son las facultades del juez como principal rector del procedimiento. ¿Sí? Es decir, él como juez va a tener la dirección procesal del mismo. Él te va a decir, se desahogan primero las pruebas confesionales, después las testimoniales o primero las periciales, en fin. Aquí el orden lo dicta el juez como principal rector del procedimiento del sistema de oralidad. ¿Eso dónde está establecido? En el artículo 1022 del Código de Procedimientos Civiles. En el 1023 dice, las diligencias se desahogarán, sus pruebas que tendrán verificativo fuera del juzgado, pero dentro del ámbito de su competencia territorial. Esas tiene que ir el juez personalmente, por eso te decía que hay unas pruebas que se desahogan fuera del juzgado y hay dos formas. Una que se realice dentro de la jurisdicción de su señoría, pero fuera del juzgado. Entonces el juez tiene que presidirlas con todo su personal. Y la otra, que se realice fuera de la jurisdicción de su señoría mediante un exhorto con el juez competente en la entidad federativa que se vaya a realizar, ¿verdad? El 1024 nos va a hablar, compañeros, nos va a establecer los únicos incidentes que se tramitarán serán el de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, el que ya te había dicho, y el de impugnación de falsedad de documento que se interpondrán por escrito. ¿Verdad? Ahí están los requisitos en el 1024. En el 1025 nos va a establecer el procedimiento y la obligación del juez de notificarte personalmente a las partes el inicio del procedimiento oral. Es decir, aquí vamos a aclarar un poquito en la práctica. Todo el mundo sabe que en los juzgados hay actuarios. Sin embargo, en el principio de oralidad y sobre todo en el principio familiar, no se requiere actuarios. Ahí se ha creado la unidad de gestión, que es una especie como de centro de reunión de los actuarios, que antes se utilizaba, hoy ya no. Pero se crea la unidad de gestión familiar para realizar los emplazamientos, otorgar las copias simples, los discos de grabación, todo ese tipo de cuestiones que en teoría le quitaba mucho tiempo al juzgado. Ahora lo hace la unidad de gestión. Entonces, dentro de esta cuestión, el 1025 va a establecer que únicamente se va a hacer por escrito la notificación personal del emplazamiento de la demanda inicial o principal y cualquier acto procesal que el juzgado considere, además de la reconvención que también debe ser notificada de manera personal. Todos los demás notificaciones que se realicen van a ser por de sistema oral, van a ser de manera oral en las audiencias. Acuérdense que aquí nada más hay 2 audiencias. Bueno. El 1026 es la facultad que tiene el juez, compañeros, de decirte que en cualquier momento puedes conciliar con las partes siempre y cuando no se haya dictado sentencia. Creo que eso ya lo sabemos y así debe de ser, ¿verdad? El 1027 establece que las promociones de las partes deberán formularse oralmente. Ojo,
Con excepción del escrito inicial de demanda, del escrito de contestación, de la vista de excepciones y defensas, la reconvención, la contestación de la demanda reconvencional y la vista de excepciones a la reconvención, todas las demás van a ser vía oral. Aquí olvídate de exhibir pliego de posiciones por escrito, aquí ya no existen las posiciones, son interrogatorios directos que se van a llevar a cabo en la audiencia y ya no se requiere presentarse por escrito. Por eso el 1027 establece la promoción de las partes deberá formularse oralmente en las audiencias. 1028, las partes tienen la obligación de acudir a las audiencias, a la junta anticipada, de manera asesorada por licenciado en Derecho con cédula profesional. Si el interesado promovente no puede pagar un abogado, deberá acudir previamente a las instituciones públicas o privadas para que le proporcionen asesoría jurídica gratuita. No pueden llegar una parte asesorada y la otra no. Principio de igualdad. Otro artículo, el 1029, establece cuando alguna de las partes solicite guardia y custodia o convivencia de un menor de edad, lo va a hacer por escrito en la demanda principal o en la reconvención. No lo puede pedir por o de manera oral, porque como es una solicitud, es una demanda, tiene que pedirse en las prestaciones. ¿Verdad? Bueno, técnicamente, compañeros, hay algunos otros artículos que ya no tienen mucho que ver con el proceso. Estas son las disposiciones generales y son los principios fundamentales que rigen el procedimiento en materia de oralidad. Aquí me toca hacer la pregunta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a esto que acabamos de decir, compañeros? Desde luego que vamos a ver también, como en otras etapas, vamos a ver ejercicios, les vamos a mandar información. ¿Verdad? Bueno, si esto es todo lo que existe, ¿verdad?, de las disposiciones generales, ya vimos los principios, vamos a entrar entonces a las fases de lo que es la fase postulatoria en el procedimiento oral familiar. Como dijimos, la demanda tiene ciertos requisitos que se debe cubrir. Los requisitos de la demanda siempre van a encontrarlos en el artículo 1033 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad de México. Digo, los de la interior, como el licenciado Ezequiel, que está en Puebla. Primero, Nick, le quisiera preguntar, allá en Puebla ya hay justicia de oralidad, ¿verdad? Ya están iniciando. Ok, entonces la ley de la materia nada más hay que adecuarla al estado de Puebla, pero el principio casi es una copia del de la Ciudad de México. Ok, bueno. Primer requisito, que no es un requisito como tal, pero que se debe de estilar porque así se acostumbra en el foro, en la parte superior derecha, el rubro. Un ejemplo claro es Erika Osorio Buendía contra Ricardo Balbuena, juicio, investigación de paternidad, escrito inicial de demanda, para efecto de la identificación del rubro. La ley de la materia no lo pide, pero el foro lo acostumbra para hacer ágil todos los procesos. El que sí es primer requisito del 1033 es el nombre, el tribunal ante el que se promueve dicho juicio. En caso de la materia de oralidad, la investigación de paternidad, ya dijimos que sí conoce, entonces es C juez de proceso oral familiar en turno en la Ciudad de México presente. A él se lo vamos a dirigir porque es un juzgado. Ahí tenemos, creo que ya somos 20 juzgados los que se tienen en materia de oralidad familiar. Salvo que se vuelvan a abrir otros, ahorita tenemos 20, ¿verdad? Me van a preguntar, oiga, maestro, ¿y dónde están esos juzgados? Los civiles, los orales y los escritos, ¿ya están en Avenida Juárez? Todos.
tanto los de oralidad como los de familiar, y se me hace correcto, porque antes estaban aquí en Avenida Niños Héroes los orales, y allá en Avenida Juárez los de escrito, y era un relajo estar allá y estar acá. Bueno, ya están todos en Avenida Juárez. Otro de los requisitos, el número 2, nombre y apellidos del promovente y su domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de su señoría. ¿Sí? Nombre, apellidos y domicilio del promovente. Luego, el nombre y domicilio como número 3 de la parte demandada para poderle emplazar a la demanda. El número 4, que para en materia civil dice objeto u objetos que se presenten o que se requieran. El número 4 de la materia de oral familiar sí es claro. Ahí dice las pretensiones reclamadas, que no es otra cosa que las prestaciones que se requieren del juicio. En el caso de la paternidad, de la investigación de paternidad, primero, el reconocimiento de que el menor o la menor es hija o hijo del demandado. Como consecuencia del reconocimiento por filiación, el pago de gastos y costas, ¿verdad? Porque pues no estás llevando a este juicio para acreditarlo. También se pide la pensión retroactiva del pago de pensión alimenticia omitida desde el nacimiento y hasta la edad actual que tenga esta persona, así como su garantía, y que se fije una pensión alimenticia también a partir de que ya se descubrió que sí es el padre. Entonces, ¿qué vamos a pedir? 4 prestaciones. Una va a ser el reconocimiento e inscripción al registro público, ¿verdad? Del reconocimiento por filiación del demandado, para que entonces ya contenga los apellidos de ambos. Como consecuencia de este reconocimiento, ahora sí vamos a tener que solicitar el pago de una pensión retroactiva desde el nacimiento y hasta el día que tenga este compañero, este compañerito, el que sea un niño. La tercera prestación va a ser aquel, ¿verdad?, que se tenga que realizar mediante la fijación de una pensión provisional y en su momento definitiva, a partir de que se decreta que es el padre biológico y su debida garantía para el caso de que no quiera pagar. Y desde luego el pago de gastos y costas, porque me estás haciendo ir a un juzgado para poder ejercitar mis derechos. Son esas 4 prestaciones básicas que se van a requerir en una demanda, en este caso, investigación de paternidad. El número 5, compañeros, vamos a tener los hechos en los que se funden nuestras pretensiones, narrándolos como establece la ley de la materia, de una manera breve, concisa, precisa, con una modalidad de modo, tiempo y lugar, y que adicionalmente se deben acompañar los documentos base de la acción, ¿verdad? Si tienes documentos base de la acción, pues hay que acompañarlos. En el caso de la investigación de paternidad, se va a acompañar un atestado del registro civil, ¿cuál? Es el que tiene el menor, ya sea en calidad de hermano, en cualidad de hijo o de hijo natural reconocido de la madre. Porque acuérdense que aquí su representante legal siempre va a ser la madre, a menos que tenga un tutor que le haya fijado la autoridad, ¿verdad? El número 6 establece el fundamento de derecho. El fondo se va a establecer mediante los artículos 1019 del Código Civil hasta el artículo 1080 del Código Civil. Del 1019 al 1080 del Código Civil. Perdón, del Código de Procedimientos Civiles. Ando pensando en el civil. También a nuestra propuesta, ¿verdad?, tenemos que ofrecer pruebas. Aquí sí, a nuestra demanda, es una obligación de las partes ofrecer pruebas, relacionándolas con todos los hechos, ¿verdad?,
para que el juez en el momento procesal oportuno, que es la audiencia audiencia preliminar, ahí se decrete la admisión de las mismas. En los casos que se proceda de acuerdo a la acción que se entable, el formulario, un formulario que debemos ingresar en el caso de la investigación de paternidad, sí se debe ingresar un formulario, pero ese no lo haces desde el principio. Es el juzgado te lo hace llegar ya que está admitida y contestada la demanda. Para efecto de la pensión alimenticia, van a tener que las partes llenar un formulario para que en suplencia de este proceso, el artículo 311 establece que la pensión debe ser proporcional a quien los da y a quien los recibe. Por esta razón es que te va a hacer llenar ese formulario. Finalmente, acompañar una propuesta de convenio cuando así proceda. ¿En qué caso se va a realizar esta cuestión? Esto se va a realizar cuando se realice un divorcio de forma mancomunada, es decir, que las dos partes estén de acuerdo para que se pueda liquidar incluso hasta los bienes. Esa es la excepción a esta regla. Y el último requisito, el número 10, dice la firma de la parte actora o de su representante legal. Si éste no supiere o no pudiere firmar, podrán su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias, ¿verdad? Sería suficiente. Ahora bien, se presenta la demanda ante la oficialía de partes, ¿verdad? La misma oficialía de partes que se presenta el proceso escrito, que recibe el proceso oral, la misma oficialía de partes. ¿Qué pasa si esta demanda fuera oscura, irregular o no cumpliera con alguno de los requisitos que establece el 1033? Bueno, nos lo va a prevenir el juez y vamos a tener un término de 3 días para desahogar la prevención realizada por el juzgado. En estos 3 días se van a contar a partir del día siguiente aquel a que surte efectos por medio del boletín judicial. Y si esta se desahoga en términos establecidos y así lo considera su señoría, entonces se va a dictar auto admisorio y se va a preparar. Este expediente se va a turnar a la unidad de gestión para que ahí se elabore la cédula y se pueda emplazar a la parte demandada. ¿En dónde está establecido este requisito? En el 1034 del Código de Procedimientos Civiles. Bien. El 1035 es lo que yo te decía, admitida la demanda, el juez ordenará notificar personalmente al demandado. Ojo con esto. Normalmente en materia civil, nosotros consideramos que se puede notificar con su empleado, doméstico, etcétera, como lo establece la ley de la materia, pero en materia de oralidad familiar te tengo que decir que muchos juzgados son rigurosos por esta cuestión. Como se trata de una investigación de paternidad, el juez, por lo regular, siempre notifica de manera personal al demandado. Si no está el demandado, van a dejar citatorio y van a acudir otro día. Aquí hasta que lo notifican de manera personal. El tiempo que tiene el litigio en los juzgados de oralidad sí se maneja. Y me ha tocado la buena suerte que los encontramos a la primera vez, pero también me ha tocado uno que me tardé 7 meses en notificarlo porque se escondía, porque era representante legal de una empresa, etcétera, hasta que lo fuimos orillando con las medidas de apremio y solito se tuvo que ir a emplazar. Bueno. La contestación de la demanda está establecida, compañeros, en el artículo 1036 del Código de Procedimientos Civiles y tiene que llevar los mismos requisitos del escrito inicial de demanda, que es por escrito, que tiene que contestar cada hecho, etcétera. Nada más que aquí hay 2 cuestiones que hay que precisar. En la contestación de la demanda sí puedes tú reconvenir, aquí sí puedes contrademandar y un requisito que sí se debe de cumplir es la presentación de las excepciones procesales y formales. Este requisito de la contestación de la demanda, ¿verdad? Es una obligación en el punto número 7 del 1036, donde dice
que debes de oponer excepciones procesales y sustantivas que se tengan, sustantivas o de formales, de fondo, como tú quieras llamar. Recordando que si la demanda se opone una excepción procesal, el juez tiene la obligación de depurarla. Es el primer punto que va a realizar el juez ante su presencia después de la audiencia anticipada. Y si no hay, si ahí él considera que sí es procedente alguna excepción procesal, ahí termina el procedimiento. Si no considera que sea una excepción procesal, que sea excepción procesal, pues, pero que no proceda, va a continuar con el procedimiento. Pero en el caso en cuestión, ¿verdad? El caso en cuestión, si él considera, ¿verdad?, que se debe terminar, porque si es procedente la excepción procesal, se acaba el procedimiento y va a destruir el proceso. En cambio, las formales se van a estudiar en la sentencia y si alguna de estas procede, lo que va a destruir es la acción. Nada más. Todo lo demás que ya te dije de los requisitos de la demanda son los mismos. Hay que contestar la demanda, nombre, apellidos, etcétera, anexar los documentos que se tengan. Si se quiere contrademandar, se puede contrademandar por medio de la reconvención. Pero adicionalmente a esto hay que oponer excepciones y defensas, ya sea procesales y sustantivas o de fondo, o formales, y anexar los documentos base de la contestación. Bien. La reconvención debe formularse en la contestación a la demanda y deberá satisfacer los requisitos aplicables del artículo 1033, o sea, los mismos requisitos de la demanda. 1037 establece estas cuestiones. Y aquí está lo que yo te decía hace rato. El 1038 establece: de los escritos de demanda, contestación, reconvención y su contestación, las partes ofrecerán sus pruebas, relacionándolas pormenorizadamente con los puntos controvertidos. Deberá proporcionarte el nombre o apellidos y domicilio de las personas que deberán rendir su testimonio y en relación a la prueba pericial, deberá señalarse la materia de la misma, las cuestiones y puntos a resolver y se exhibirán los documentos que se tenga en su poder. De no ser así, acreditarán haberlo solicitado con el escrito respectivo, debidamente sellado, e igualmente demostrarán haber dado el impulso procesal para su obtención o la negativa dada a su solicitud. Es decir, cuando tenemos la necesidad de tener un documento que se encuentre en algún archivo, tenemos que promover su impulso, ofrecerlo, la copia sellada, ofrecerla como prueba de que ya se pidió y que por lo reciente de su solicitud se encuentra en trámite para que cuando te la otorguen, el juez la pueda tomar en cuenta dentro del procedimiento. Y obviamente se trata de un juzgado, pues ahí es promoverla, pagar las copias respectivas para que esto esté en trámite. De no ser así, pues no te la van a aceptar. También para destruir las excepciones y defensas te pueden ofrecer pruebas, compañeros. En materia de procedimiento civil, están establecidas en el artículo 260, fracción quinta, párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles. En el caso del proceso de oralidad, ¿verdad?, está establecido este procedimiento en el artículo 1039. Cuando se opongan excepciones procesales, se exhibirán y ofrecerán pruebas en el mismo curso y se dará vista a la contraria para que en el término de ley manifieste lo que a su interés convenga. ¿Verdad? Bueno, ese es el 1039. El 1040 establece desde los autos que recaigan a los escritos de demanda, contestación y reconvención y su contestación. El juez debe pronunciarse sobre estas medidas provisionales. Siempre que solicites una medida provisional, el juez debe pronunciarse, porque esa es una de las revisiones que se hacen en la audiencia preliminar, revisar las medidas provisionales, para ver si disminuyeron, se aumentan, se disminuyen o cesan, ¿no?, según sea el caso. Bueno, ¿qué sucede? Una vez que está contestada la demanda y en su caso la reconvención,
o transcurrido el término para ellos que se haya realizado, dentro de los 15 días siguientes, el juez va a admitir las pruebas que fueron ofrecidas en relación con las excepciones procesales o con las excepciones que se promueven, ¿verdad?